Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, Narcomentarios. Un gusto saludarlos. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico y estamos hablando de un tema sumamente interesante, que es la influencia de las Fuerzas Armadas en el tema del narcotráfico, de la droga, y cómo es es un cierto grupo. Volvemos a lo mismo, siempre quiero hacer ese pequeño reconocimiento de que no estoy hablando de que todas las Fuerzas Armadas están corruptas y que todos los soldados y militares son corruptos. No, estoy hablando de un sector dentro, pero que tiene una gran influencia en muchos países. Y una de las cosas que yo les iba comentando es que cuando cierto sector de militares se ponen del lado de los narcotraficantes, la cosa se complica demasiado, se complica mucho. Y una de las razones que yo les comentaba es por el entrenamiento que muchos de estos soldados han recibido. O sea, tenemos distintas, como en todos los sistemas, volvemos siempre, yo hablo de las pirámides, ¿no? Tenemos las pirámides. Muy raramente usted va a ver un militar de alto mando que se cruce al narcotráfico, aunque, y esto lo voy a hablar cuando hable de la corrupción, sí reciben dinero, pero nunca he oído, por lo menos en muchos lugares, de que un oficial de alto mando se convierta él en narcotraficante. Tengo mucha información de militares que han recibido mucho dinero y que han asesorado y que han pasado mucha información y que se han puesto del lado de los narcotraficantes, pero que ellos ya se han convertido en narcos, eso no lo he oído. A lo mejor usted lo sabe. Si lo sabe, hágame un comentario. Pero la mayoría de las veces lo que sí tenemos es oficiales de medio pelo, pero particularmente tropa, o sea, no de oficiales, que sí se han convertido en narcos de mucho interés en el mundo. Ahora, lo que sí vemos más que nada, que es donde estoy haciendo aquí este pequeño análisis, es la tropa regular, el soldado raso. O sea, acuérdese que en nuestros países, así como cuando hablé de la policía en nuestros países, muchas veces lo que ocurre por falta de trabajo, por falta de futuro, por falta de posibilidades de estudiar, por falta de muchas otras situaciones económicas y sociales, hay muchachos y muchachas que no tienen muchas opciones e ingresan a las Fuerzas Armadas. Muchos lo hacen por vocación, ojo, muchos lo hacen porque quieren servir a la patria, muchos lo hacen, pero hay un grupo pequeño dentro de ese grupo que ingresa, que no tiene motivación, que nomás entra porque es la única opción que hay. Y esto ocurre, yo les comenté, amigos, en los servicios policiales. Ese tipo de persona, desafortunadamente, es carne de cañón, como decimos nosotros, ideal para la corrupción, porque no están comprometidos con el uniforme. Como le digo, un policía de carrera, como le digo, he sido yo toda la vida. Yo siempre amo a la profesión, quiero la profesión, pero no por el poder ni por el uniforme, nada. Quiero la profesión por el servicio que uno presta al público como oficial de policía. Hay muchos soldados que hacen exactamente lo mismo, pero cuando yo he investigado, acuérdense que yo les comentaba que trabajé asuntos internos. Cuando yo trabajé asuntos internos, mucha de la gente que yo veía que flaqueaba, que se metía y que se metió en serios problemas, era gente que no era de la carrera. Entraron porque no había otra cosa, entraron porque alguien los contrató, porque algún familiar, porque esto, pero no eran dedicados, no eran de carrera. Bueno, en las Fuerzas Armadas más o menos ocurre lo mismo. La diferencia también es, y aquí debo de comentar, esto ya lo comenté yo, es que cuando alguien entra a las Fuerzas Armadas no se le hace una investigación a fondo como ocurre cuando uno ingresa a la policía. Y este es uno de los problemas que después, cuando hablo de la corrupción, lo voy a volver a hablar, es el que causa muchas de las situaciones con estos soldados, porque nadie sabe exactamente de dónde vinieron, cómo entraron y qué hicieron. ¿Me entiendes? O sea, los reclutan. Eso no quiere decir que lo hagan en todo, pero en algunos países la gente recluta lo que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el soldado ingresa, no le pagan bien, pero le dan lo mínimo para poder sobrevivir, para mandar dinero a su pueblo, a su familia, a su gente. Ya con eso más o menos dura. Pero
Eventualmente, si este muchacho, esta muchacha, se desespera y no encuentra posición, no encuentra, no se, digamos, no se acopla al sistema porque no le gusta y demás, si alguien le ofrece alguna posibilidad de ganar más dinero y de hacer, obviamente la van a aceptar. No le quiero decir con esto que todo el mundo se va a meter con el narcotráfico, pero hay un grupo, siempre va a haber, de gente que es muy fácil de tentarlos con dinero, con un poco el mito de lo que es el narcotráfico, aunque muchos saben que pueden perder la vida igual, que les atrae. Entonces, cuando esta gente se pasa de bando, crean su propio grupito, una camaradería igual que la que tenían en las Fuerzas Armadas. Mucho, incluso, le digo, muchos de ellos a veces traen sus propios familiares y amigos que estuvieron en las Fuerzas Armadas con ellos. Entonces se hace su propia clique, su propio grupito. Ahora, le digo, todo esto parece medio de película, medio interesante y todo, pero acá hay un problema muy serio, que lo empecé a comentar en el video anterior, y es que esta gente ya está entrenada, aunque sea básico, en el uso del arma, en un poco la disciplina, en un poco saber pasar intemperie, en un poco seguir órdenes, y cuando se le paga está más comprometido una persona, ¿no? Todavía más que si le dijeran, usted tiene que hacer esto porque yo soy el oficial encargado y esta es la orden, el soldado lo va a hacer, pero cuando usted le paga y le pide que haga ciertas cosas, esa persona lo va a hacer mucho más rápido y con más efectividad, y sobre todo si le pagan muy bien y si le da las cosas que en muchos lugares les ofrece. En algunos no pasa todo. No crea que lo que estoy contándole aquí ocurre todo. O sea, en algunos de estos grupos de narcotraficantes no a todo mundo los tratan bien. Algunas personas que yo he hablado con ellos se han, digamos, desilusionado mucho cuando fueron a trabajar con los narcos. Pero estamos hablando de los muchachos que se van, jóvenes que se van a trabajar con los narcos, que andan, le digo, en camionetas, que andan en armados, que andan vestidos militarmente, que tienen mejores comidas, mujeres, tienen todos los placeres que quieran tener porque los jefes los mantienen bien. Este grupo causa otro problema, un problema serio, que lo vemos en algunos países donde la violencia del narcotráfico es muy fuerte. ¿Y qué ocurre? Una de las cosas que se ha visto es que cuando el soldadito entra a trabajar con el narcotraficante, puede ser mucho más sanguinario y más severo de lo que era en sus fuerzas especiales. Porque a pesar de que mucha gente habla mal de los militares en algunas cosas, y le digo, yo he criticado algunas cosas, pero no siempre, los militares sí tienen ciertos controles. O sea, no crea que estoy hablando de que todos los militares hacen lo que se les da la gana y nadie los controla. Obviamente hay mandos, hay jerarquías, hay gente que controla esto. El sistema militar tiene un código militar, tiene una ética, tiene una moral que es seguida por un grupo. Pero estoy hablando aquí de gente que nunca se acopló, nunca se apeló y ahora está trabajando del lado de la delincuencia. Y cuando estas personas se pasan del lado de la delincuencia, en la que todo se vale, es muy importante, en la que todo se vale, empieza esa competencia mental, emocional, de que yo quiero demostrar que soy más malo que todos los malos. O sea, si hay un tiroteo voy a hacerme mucho más el héroe de lo que tengo que hacer. Si hay que hacer algo drástico, lo voy a hacer mucho más violentamente para demostrar que yo soy muy malo, que yo soy... Esto es como cuando uno juega algún deporte y los entrenadores lo están viendo, siempre uno se esmera. Bueno, en el tema digamos, de estar del lado de la violencia del narcotráfico, este tipo de gente, este grupo de personas es la que ha influenciado muchísimo, amigos y amigas, en algunos países en acelerar y en exhibir estas animalescas y aberraciones extremas de hacer cosas innecesarias. O sea, en las Fuerzas Armadas a usted le dicen, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer ciertas tácticas, tiene usted que hacer esto aquí, tiene que hacer esto allá, y es el tú por tú. Si lo van a matar a usted, usted tiene que matar y defenderse, lo que sea. En el narcotráfico es al revés. Vamos a tirotearnos con el que sea y vamos a acabar. Y encima, y esto es la diferencia grande que usted ve en el delito de narcotraficantes y demás,
voy a usar la violencia para dar un ejemplo a los demás. Y lo que ha ocurrido en muchos países de esto es extremo exceso de agresividad y violencia, en la que usted ve, como yo les he comentado muchas veces, sanguinarios de que decapitan a personas, de que cortan los pedazos del cuerpo, incluso hacen cosas horribles como quitarles la piel, o sea, cosas que no puedo, digamos que sería inferior, pero son cosas extremas, que son innecesarias, porque mucho de lo que yo le estoy comentando que hacen, lo hacen después de que la persona, que es su enemigo, el enemigo está ya caído, y se exagera. Y es como un juego, porque está hablando con gente relativamente joven, es como un juego, es quien hace la más grande atrocidad. Y le puedo contar cosas, y he visto videos y he visto fotos que son aberrantes, que usted dice, ¿cómo puede ser que un ser humano sea tan sanguinario? Bueno, esto es lo que causa, amigos, amigas, esta aberración, este incremento de violencia de muchachos que fueron entrenados para enfrentar a un enemigo que nunca lo tuvieron, y ahora de pronto ya el enemigo son los ex compañeros de ellos, porque muchos de esos enfrentan a soldados de la tropa y demás, o policías, o peor aún, gente que no tiene entrenamiento táctico ni policial ni nada, y que caen víctimas de esta gente. ¿Me explico? Ahora, hay una parte aquí muy importante que yo le quería comentar. Cuando pelean, cuando se enfrentan entre soldados, la cosa se nivela un poco, porque el soldado entrenado, el soldado que tiene dedicación, el soldado que viene de tropa y viene de vocación, no se va a caer tan fácilmente como el soldado que no trae, como el ex soldado. Eso es una cosa. Digo, a veces ha ocurrido en emboscadas y demás que los han eliminado los soldados de tropa por estos narcotraficantes. Pero la mayoría de las veces el soldado está mucho más disciplinado, tiene mucho más balas, tiene mucho más armas, tiene mucho más cosas, y a veces resulta que, sobre todo porque hay mucho más, siempre va a haber mucho más soldados que narcos, que ejércitos narcos. Entonces ahí es la gran diferencia. Pero la agresividad, la voracidad contra querer ser sanguinario, el soldado de tropa lo tiene, pero lo controla un poco. El narco no lo controla. Entonces cuando hay enfrentamientos, estos narcos, estos ex soldados narcos, que son narcos ahora, se exceden en la agresividad. Y una de las cosas que hacen a veces es, sobre todo si se enfrentan con soldados que no tienen mucha experiencia en la lucha, en combate, o particularmente, y aquí es donde quiero hacer, con policías. El policía en ninguna parte del mundo, fuera de un equipo táctico como un equipo SWAT, un equipo operativo que está entrenado constantemente y que tiene un gran, un gran presupuesto para entrenar constantemente, ese tipo de grupos es distinto. Estoy hablando del policía regular, del policía patrullero, del policía común. Cuando se encuentran con estos individuos, con estos sicarios, con estos ex militares, siempre las llevan de perder, y son muy sanguinarios estos individuos con la policía. Y usted lo ve en algunos países que constantemente están emboscando a policías, hombres y mujeres, hacen cosas desastrosas. Le digo, yo he visto fotos y videos que me han mandado colegas policías y militares de otros países, y es aberrante la violencia horrorosa que estos muchachos que fueron soldados hoy en día se han convertido en casi monstruos. Entonces, eso afecta mucho el mensaje a la población de que hay que tener mucho cuidado con los narcos, porque vienen y te prenden fuego, te decapitan, te torturan, te hacen, olvídese, un montón de cosas más, aberraciones a hombres y mujeres, innecesariamente. Pero ese es el problema del narcotráfico. O sea, el problema más grande del narcotráfico es la violencia y la corrupción, no tanto las drogas. Las drogas son un problema, pero la violencia y la corrupción es un extremo. Bueno, los ex soldados, los ex policías, pero particularmente los ex soldados que fueron entrenados para enfrentar violentamente al enemigo, se exceden en la violencia y ocurren grandes desastres que después el mundo entero se entera, porque ellos
mandan videos, porque se fotografían con las víctimas, porque hacen cosas horrorosas, y eso es parte del juego para ellos de trabajar para los narcos. Es una broma, es una cosa que dicen ellos, esto es lo que hacemos y somos los más malos y nos peleamos, y siempre están tratando de demostrar quién es el verdadero diablo en ese país. Ese es el gran problema de algunos exmilitares cuando se pasan del lado de los narcotraficantes. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar en el próximo video. Un gusto saludarlos.